Buenos días para todos, mi nombre es Lina Alba y hago parte del equipo de marketing de SoftwareOne Colombia. Les quiero dar la bienvenida al webcast del día de hoy que está relacionado con el tema de ethical hacking. Antes de dar inicio a la sesión, quiero compartirles como plan de transferencia de conocimientos nuestro blog de tecnología y negocios a donde pueden acceder y pueden encontrar diferentes consejos, recomendaciones y algunas discusiones sobre temas de actualidad. También podrán encontrar la grabación de este webcast por si algún compañero de ustedes o lo quieren volver a ver, lo pueden encontrar en nuestro blog también en la sección de webcast o en nuestro canal de YouTube nos encuentran como SoftwareOne Colombia. Además, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar igualmente como SoftwareOne Colombia en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Al finalizar la sesión haremos una encuesta cuya duración es de no más de 1 minuto. Para el equipo de SoftwareOne será muy valioso conocer su opinión sobre esta sesión. Bueno, vamos a dar inicio. Recuerden que si tienen preguntas las pueden ir haciendo a través del chat y nos encargaremos de ir dando respuesta a cada una de las preguntas. El día de hoy nos acompaña Rubén Aquino, quien es director de seguridad de Nemo. Entonces, Rubén, bienvenido. Buenos días a todos. ¿Me pueden escuchar bien? Por favor, si Lina, ¿me puedes comentar? ¿Si me escuchan bien? Está perfecto. De acuerdo. Muchas gracias por atender el seminario. Como mencionó Lina, mi nombre es Rubén Aquino y soy el director de seguridad de la información en Nemo Colombia. Y voy a hablarles hoy, durante algunos minutos, de ethical hacking. La agenda del día de hoy. Un segundo. Es primero hablar de la terminología y los personajes, digamos, asociados con el ethical hacking, especialmente los hackers, o lo que se conoce como hackers. Luego, identificaremos cuáles son las fases de un ataque o las fases de que sigue un intruso o un hacker para acceder a información o a equipos de forma no autorizada. Y luego hablaremos de las características del hacking ético, los beneficios y metodologías que existen para hacer esta buena práctica de seguridad informática en infraestructuras de tecnologías en las organizaciones. Bien. Un tema principal es saber si el hacking puede ser ético o por qué se llama ethical hacking. Iniciamos con los temas de qué se conoce, qué es un hacker. Un hacker generalmente o en el inicio se conocía a un hacker como la persona que tiene mucha relación y conoce mucho sobre tecnologías, programación, redes, sistemas, etc. Y después se acuñó otro término conocido como cracker, que se refería a este tipo de personas, pero que buscaban algún tipo de daño o beneficio personal. A esos personajes se les llamó crackers, pero francamente no tuvo una aceptación, digamos, en los medios, este término de cracker para diferenciarlo de hacker, por lo que más bien por costumbre se queda el término de hacker para usarlo indistintamente para uno u otro. De hecho, actualmente es más utilizado para referirse a personas que justamente obtienen algún beneficio personal o buscan hacer algún daño a una organización que a la acepción original de hacker. Eso lo menciono nada más como un detalle casi cultural. Entonces, ¿qué es un hacker ético? Dada esta acepción que decía que mencionaba, que es más por costumbre de referirse a hacker como estas personas que en las noticias vemos que buscan hacer daño o buscan robar información de una organización, modificar datos, etc. Del lado
de seguridad del lado defensivo, existen los hackers éticos que desarrollan servicios de hackeo ético o ethical hacking. Entonces, ¿qué son estos? Son profesionales de seguridad que buscan aplicar todo lo que conocen para poder identificar cuáles son las vulnerabilidades explotables de alguna infraestructura tecnológica o de alguna organización, para poder identificar luego cuáles son, o poder dar información que permite identificar cuáles son las medidas que deben tomarse para proteger la información y la infraestructura de ese tipo de ataques. Esencialmente, de lo que se trata, lo que hace un hacker ético es buscar adelantarse a lo que puede hacer un hacker no ético, digamos, y por lo tanto, con eso ayudar a proteger. La idea esencial del hackeo ético es tratar de pensar cómo lo haría alguien que quiera hacer daño a la empresa o robar información o algún otro activo de la empresa, y entonces adelantarnos de esa forma para identificar cuáles son las medidas de protección que debo implementar en mi organización. Como mencionaba, vamos a mencionar hacker siempre esencialmente porque es la terminología que se ha popularizado. Bien, cuando hablamos de hackers y de seguridad, y menciono esto como contexto también, siempre debe haber una referencia a algo que conocemos para facilidad como la SID. Las SID son los aspectos de seguridad que busca proteger, o más bien los aspectos a los que se refiere la seguridad y que buscamos cuando implementamos medidas de seguridad. Y esto es lo que queremos proteger de un activo de información o de una infraestructura, de un activo en general. Respecto de la seguridad puede ser la confidencialidad, la integridad y o la disponibilidad. Dependiendo de qué activo se trate, puede ser que una u otra tengan mayor relevancia. Esto es, para un sitio transaccional en Internet, es fundamental la disponibilidad, dado que el hecho de que no esté disponible ese servicio afectaría seguramente a la organización de manera importante. Hay sitios en la red que viven literalmente que su negocio es la disponibilidad. Un ejemplo típico son los sitios de juegos y apuestas en línea. ¿Por qué menciono estos casos? Porque son bastante paradigmáticos en cuanto a los temas de ataques también en la red. Este tipo de sitios, dado que su negocio está en estar disponibles, especialmente cuando ocurren los juegos las casas de apuestas en línea, por ejemplo, cuando están ocurriendo algún evento deportivo importante, es típico, para ellos es fundamental tener el 100% de disponibilidad durante esos eventos, porque ese es su negocio. Algunos segundos de no estar en línea pueden significar mucho, perder mucho dinero. ¿Qué ha ocurrido en más de una ocasión? Hay personas y intrusos que se dedican a atacar estos sitios o a extorsionarlos de tal forma que si logran tener un impacto su ataque, lo que hacen es extorsionar a ese sitio para que finalmente les pague algún rescate, por decirlo de alguna manera, para que ellos dejen de atacar el sitio y entonces el sitio pueda seguir dando su servicio y ellos obtengan el beneficio dado o derivado de ese ataque y de esa extorsión a los sitios. Generalmente, en la mayoría de las organizaciones, hay temas de confidencialidad y de integridad que son más relevantes dependiendo de los activos. Esto es, cuando yo quiero o cuando yo pienso en los datos y en la información de mi organización, hay información confidencial que yo quiero que se mantenga de esa forma. Es decir, yo necesito poner ciertos controles para garantizar que esa información
solamente es accedida por las personas que tienen autorización para hacerlo. Entonces, uno de los puntos, ¿por qué se relaciona todo esto con el hacking ético? Porque el hacking ético esencialmente lo que hace es probar controles de seguridad, que también están funcionando los esquemas de seguridad, por ejemplo, para resguardar aspectos de confidencialidad de un activo. En el caso de la integridad, es lo que se busca cuando se protege la integridad de un activo, es que ese activo no cambie de forma no autorizada, es decir, que solamente hagan modificaciones las personas que están autorizadas para hacerlo. Entonces, una forma de referir a estos aspectos es la CID. En algunos textos incluyen algunos otros aspectos relevantes, como la autenticación y el no repudio, pero típicamente son estos tres los esenciales en el caso de seguridad. Bien, ¿qué puede hacer un hacker, un intruso? Típicamente, la forma en que se desarrolla un ataque es con 5 pasos. Y estos se pueden asociar a ataques tecnológicos, pero también a ataques físicos. Y es un ciclo o un proceso compuesto de 5 pasos. El primero es el reconocimiento. Siempre que alguien va a atacar a una infraestructura, a una organización, o trata de hacer algún daño a alguna empresa, inicia por hacer un reconocimiento. Este reconocimiento es buscar obtener toda la información posible de una infraestructura o una organización para que después, para que me pueda indicar cuáles son, por ejemplo, todos los activos que esa organización tiene, que en el caso de una infraestructura es qué sitios web tiene, qué tipo de servicios utiliza, y no necesito hacer muchas veces ninguna actividad salvo una búsqueda por diversos medios para obtener toda esa información y yo darme yo tener una idea de todo lo que tiene como activos una organización. ¿Por qué? Porque después lo voy a utilizar en el siguiente paso. El siguiente paso es un escaneo, y este escaneo generalmente en la primera fase de reconocimiento se considera, en el caso de ataques por red, un reconocimiento pasivo. Esto es, yo no voy a realizar alguna actividad que permita identificarme o saber que está ocurriendo una acción que podría ser potencialmente maliciosa, sino que simplemente busco información en la fase de reconocimiento. En la segunda, es posible que ya haga búsquedas de vulnerabilidades a través de escaneos. Un intruso, un hacker generalmente hace esto para identificar cuáles son las vulnerabilidades, después identificar cuáles de esas vulnerabilidades son explotables, para cuáles existen fallas conocidas y métodos de aprovechamiento de esas vulnerabilidades conocidas, ya sea porque son publicadas, ya sea porque puedo identificar y tengo información probablemente de la organización que me permite aprovechar una vulnerabilidad que yo identifique en un escaneo. Y entonces, lo que se hace en esta segunda etapa es identificar esas vulnerabilidades para después obtener el acceso. Salvo en el caso de ataques a la disponibilidad, en los cuales no se busca necesariamente un acceso a un activo de información, a un sistema, sino que se busca más bien explotar una vulnerabilidad para quitar el acceso a los usuarios, válidos, a los usuarios legítimos. Generalmente, cuando alguien lo que busca atacar es temas o aspectos de confidencialidad e integridad, sí busca obtener acceso, por ejemplo, a un sistema operativo o a una aplicación o a una red. Entonces, una vez que tuve la información
busco una vulnerabilidad, identifico cómo explotarla y obtengo el acceso que después debo mantener, y eso es algo que se hace muchas veces a través del borrado de huellas. El borrado de huellas es que generalmente los ataques lo que buscan es no ser identificados si lo que pretenden es obtener o escalar privilegios en un sistema operativo o aplicación para hacer algún daño, ya sea robar información, modificar información o muchas veces acceder solamente a información, que eso en sí mismo ya puede ser un ataque de seguridad si es información a la que no están autorizados para acceder. Entonces, en la fase de reconocimiento, he mencionado que esto se hace generalmente previo a cualquier ataque. Lo que se busca es información sobre el objetivo. ¿Qué herramientas hay para hacer eso? Hay muchísimas. Algunas de las más comunes es hacer búsquedas especializadas, por ejemplo, en Google, o con otras herramientas para identificar qué tipo de sitios tienen, qué tipo de infraestructura tiene una organización. Una que generalmente es utilizada y muchas veces contra la que hay pocos controles en las organizaciones es la ingeniería social. La ingeniería social esencialmente se refiere a la aplicación de técnicas de comunicación personal para obtener información a la que no estoy autorizado. La ingeniería social es uno de los métodos más antiguos y sigue siendo uno de los más efectivos para lograr acceder a información de forma no autorizada, que después puede ser utilizada para desarrollar ataques tecnológicos. Entonces, tener algún tipo de ingeniería social o hacer un tipo de ingeniería social con una organización me puede dar mucha información que después puedo utilizar para acceder a esos sistemas. ¿Qué cosas se obtienen típicamente con la ingeniería social? Cosas como contraseñas, como identificación de activos, direcciones, etc. ¿Qué otras cosas se pueden hacer como parte de un reconocimiento pasivo? La monitorización de redes de datos, que esto es esencialmente la escucha de redes por alguna metodología o alguna forma de poder escuchar lo que está ocurriendo o lo que está pasando en una red de datos. El escaneo también se hace, como mencioné, antes de buscar el ataque en sí mismo, aunque muchas veces ya las tecnologías de seguridad identifican escaneos precisamente para poder tener una idea de quién podría estar intentando atacarme. Una de las principales cosas que hacen los sistemas de detección de intrusos o prevención de intrusos o firewalls de nueva generación, etcétera, es justamente identificar quién está realizando escaneos a mi infraestructura para que yo pueda identificar eso como un riesgo potencial de ataque. Entonces, generalmente estos escaneos se hacen utilizando herramientas que hay gratuitas y comerciales en la red que se pueden utilizar para hacer, por ejemplo, escaneos de puertos, escaneos de aplicaciones, escaneos de vulnerabilidades. El reconocimiento activo ya lo que busca hacer es identificar no solo qué infraestructura hay, sino identificar cuáles pueden ser las vulnerabilidades explotables en esos activos. En la fase de obtener acceso, en la tercera fase, es donde generalmente se desarrolla el ataque y para ello se hace uso de la explotación de una vulnerabilidad. Y para eso existen en la red y también hay muchísimos gratuitos, muchísimas herramientas que incluyen exploits en la red y actualmente hay un mercado muy amplio de mercado negro, podríamos llamarlo, de exploits que se venden
en la red de forma pública o a través del Internet oscuro o la dark web, por ejemplo, y que pueden ser utilizados muchos de esos exploits que probablemente no sean conocidos. Incluso puede haber ese tipo de exploits que son esencialmente, un exploit es un artefacto para explotar una vulnerabilidad, y entonces lo que hace un atacante es que una vez que identifica una vulnerabilidad, trata de identificar si existe un exploit, o en el caso más sofisticado, si puede desarrollar un exploit para explotar esa vulnerabilidad y lograr acceder a una infraestructura. Hay diferentes formas de explotación de una vulnerabilidad. Una muy simple puede ser a través de una contraseña, y uno podría pensar que eso es muy antiguo, efectivamente lo es, pero sigue siendo increíble la cantidad de ataques exitosos por contraseñas débiles que hay en las organizaciones, a todos niveles. Una de las formas más exitosas de obtener acceso no autorizado es a través de adivinar la contraseña. Y adivinar la contraseña en muchos casos puede ser la forma más fácil de acceder a información confidencial. Hay, por supuesto, herramientas en la red para identificar si una contraseña es débil, si los sistemas de seguridad no tienen protección contra ataques para adivinación, lo voy a poner así, de contraseñas. Entonces es muy probable que se pueda ejecutar una herramienta que, si el activo es accesible desde Internet, por ejemplo, en cualquier parte de la red, y que esté simplemente buscando adivinar las contraseñas. Según estadísticas de uso de contraseñas, hasta hace muy poco, creo que hace un año, había dos contraseñas más utilizadas. Una de las principales era password, o sea, la contraseña más utilizada es password, y la otra es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes pueden imaginar lo complicado que es adivinar una contraseña de esa naturaleza, pero de ahí siguen cosas como el nombre de la mascota, el nombre de una canción, el nombre del usuario más un año, el año de nacimiento, en fin, cosas así. Y hay herramientas que lo facilitan. Alguien no tiene que, para buscar explotar una cosa de esa naturaleza, no tiene que estar pensando y escribiendo manualmente toda esa adivinación de contraseñas. Lo puede hacer de forma automática. Hay decenas de miles de herramientas corriendo en la red todo el tiempo, que lo que buscan es identificar contraseñas débiles. Bueno, ¿qué otro tipo de ataques se pueden hacer? Hay uno que se refiere a ataques de hombre en el medio. Este también es muy frecuente, y es buscar insertarme en la comunicación entre un usuario válido y un servidor válido, o dos puntos de comunicación por el cual se esté transfiriendo información confidencial, de tal forma que yo pueda insertarme o colocarme en medio de esa comunicación para escuchar lo que está ocurriendo. Ese tipo de cosas es lo que pasa en muchas redes, y actualmente pasa con frecuencia en redes inalámbricas. Hay una diversidad de exploit dependiendo de lo que se quiera acceder. En el caso de aplicaciones de base de datos, hay comúnmente exploits que buscan a través de secuencias de SQL acceder a información no autorizada, o buscar fallas en cómo se están validando las entradas de un usuario, para que si es posible, eso o se pueda aprovechar una mala validación de entradas de un usuario para acceder a información confidencial, o para buscar acceder a la aplicación, o para cambiar privilegios, etc. Una parte que quiero mencionar en la parte de obtener acceso es que muchas veces esto deriva
en que se puede acceder una parte o el ataque se puede hacer en etapas, de tal forma que yo accedo primero a un sitio y después busco escalar y retener privilegios. Es decir, si yo quiero acceder a información que sé que está o que puede estar en una base de datos, muchas veces intento remotamente, como un atacante, acceder a algún punto de una red y desde ahí, una vez que me coloco en la red interna, identificar cuáles son las vulnerabilidades y la infraestructura que puedo explotar de manera interna. Casi todas las organizaciones tienen una infraestructura que está expuesta a Internet y una infraestructura que no está expuesta a Internet. Y muchas veces la información más valiosa o más reservada está en los sitios que no están expuestos o no tienen alguna conexión directa a Internet. ¿Qué busca un hacker una vez que ha accedido? Una de las cosas principales es, uno, buscar mantener el acceso a través de la instalación de artefactos que le permitan acceder posteriormente. Y estos pueden ser, por ejemplo, puertas traseras, rootkits o caballos de Troya. ¿Qué son estos? Pues puertas traseras es esencialmente buscar configurar algún acceso que no se ha identificado por los administradores de la tecnología, pero que permita al atacante volver en el momento que quiera. Es decir, cambiar la configuración de un sistema de tal forma que se habilite un acceso que en esencia no pueda ser identificado y que permita al atacante volver en el momento que él quiera con los privilegios que haya conseguido. ¿Qué otro tipo de cosas hay? Hay rootkits. Rootkits se refiere esencialmente a herramientas que están diseñadas para tener y garantizarse privilegios de administración en sistemas de cómputo. Esto es, si yo puedo acceder a un sistema operativo o a una aplicación, un sistema operativo típicamente, instalo después o busco instalar un rootkit de tal forma que me garantice que mis acciones no van a ser identificadas o auditadas o registradas por el sistema. ¿Para qué se instalan los rootkits? Esencialmente para evitar que puedan identificar que un atacante o que un intruso está en el sistema. Y los caballos de Troya finalmente son esas aplicaciones que parecen hacer algo bueno o algo válido en un sistema, pero que de forma oculta están tomando alguna otra acción como las que he mencionado. ¿Como cuáles? Como poner una puerta trasera, como quitar información o que no se registra información de monitorización sobre acciones que yo estoy como atacante ejecutando en el sistema, etc. Y en la fase 5, una de las cosas que también busca hacer como última etapa un atacante es borrar sus huellas. En la fase anterior vimos cómo ocultar las huellas para no ser identificado y para mantener el acceso. Pero uno de los puntos principales es, una vez que he conseguido lo que quería, si es que como atacante he podido acceder de forma no autorizada y cambiar información, obtener información, afectar de alguna manera o instalar las herramientas para garantizarme el acceso posterior, etcétera. Es decir, una vez que he obtenido el objetivo como atacante, una de las cosas que hacen es intentar borrar las huellas. ¿Para qué? Uno, para no ser descubierto efectivamente, pero dos, para no ser identificado. De tal forma que si alguien hace un análisis forense, por ejemplo, no pueda identificar a través de las huellas que quedan siempre o casi siempre en la ejecución
de comandos, en la ejecución de acciones en un sistema que no puedan ser identificadas y que por lo tanto no puedan asociarse con el intruso. Esta es finalmente una de las cosas que se hacen en la etapa final para que no se pueda asociar una cuenta o, en el mejor de los casos, una persona al ataque, desarrollado. Bien, ¿qué tipos de hackers existen o se han popularizado en la literatura por tener alguna clasificación? La más común es tener esta con tres tipos. Uno son los hackers que se conocen como Black Hat. Esto es esencialmente, si volvemos a las acepciones que mencioné al principio, serían los crackers, es decir, los hackers que buscan algún beneficio personal o hacer algún tipo de daño a alguna organización. Entonces, estos son los hackers de sombrero negro. Los de sombrero blanco son esencialmente los hackers éticos, es decir, hackers que hacen análisis de seguridad para simular acciones de un hacker Black Hat, pero lo que busca un hacker sombrero blanco es identificar cuáles son las debilidades y fallas de seguridad para tomar medidas y proteger a la organización. Y también hay algo intermedio que puede ser de diferentes tonos de grises, que es un Grey Hat. Y este es que puede estar o tomar acciones de uno u otro caso según la ocasión. Desde el punto de vista de seguridad de una organización, y en mi muy particular punto de vista, con los que más cuidado quizá haya que tener, además de los Black Hat, por supuesto, es con los Grey Hats. Es decir, no saber si alguien está utilizando o si alguien utiliza, dependiendo de las circunstancias, sus conocimientos y sus habilidades para actuar de forma ofensiva o defensiva, puede ser un riesgo importante. ¿Qué más hay como tipos de hackers? Hay hacktivistas, y los hacktivistas esencialmente son o podrían representan un riesgo más bien, casi siempre para empresas muy grandes o para instituciones de gobierno. ¿Por qué? Porque los hacktivistas toman acciones por alguna causa típicamente política o social, y entonces lo que buscan es afectar a este tipo de empresas muy grandes o de gobiernos. ¿Para qué? Para obtener información que después pueda publicarse o para hacer una modificación de su sitio web, por ejemplo, lo que se conoce como defacement. En fin, pero está asociado siempre esa actividad de hacking a algún tipo de causa. Eso se conoce como hacktivismo, y a quienes lo desarrollan se conoce como hacktivistas. Bien, ¿qué puede hacer un hacker ético? Como he mencionado, lo que busca es identificar, pensar como un atacante real para una infraestructura, de tal forma que yo pueda identificar cuál es toda la información que ese intruso podría obtener en cada una de las fases, de las 5 fases que he mencionado, desde la parte de reconocimiento hasta la parte de borrado de huellas. ¿Qué perfil tiene o debe tener un hacker ético? Bueno, debe ser experto en seguridad informática o en algún campo de la informática, conocimiento de diversas plataformas, debe tener conocimiento de redes, conocimiento de hardware y de software. Y si se trata de alguna tecnología especializada, esencialmente debe conocer con profundidad
ese tipo de tecnologías. ¿A qué me refiero con tecnologías especializadas? Esto que he comentado aquí es un perfil genérico de un hacker ético, pero si lo que se busca es proteger una infraestructura especializada, por ejemplo, de sistemas de control industrial, donde hay tecnología muy particular, entonces quien desarrolle el hacking ético debe tener conocimientos amplios sobre ese tipo de tecnologías. Si lo que voy a hacer es o lo que busco es identificar cuáles son las potenciales vulnerabilidades y saber si son explotables en una tecnología, por ejemplo, de cajeros automáticos, entonces tengo que buscar a personas que conozcan y empresas que conozcan de ese tipo de tecnologías para poder tener la mayor certeza de que identificará las vulnerabilidades y buscará explotarlas de manera correcta con el conocimiento de esa tecnología. ¿Qué debe hacer un hacker ético para desarrollar una prueba de seguridad? Primero, prepararse, preparar un ejercicio de esta naturaleza, y eso implica cosas muy puntuales. Por ejemplo, tener la autorización tener la autorización de la organización o de la empresa para desarrollar las actividades de hackeo ético. ¿Por qué menciono esto? Porque ya no es muy común ahora, pero todavía ocurre, y hace algunos años era mucho más común, que de pronto a un responsable de tecnología le llegaba o le llega un correo electrónico donde dice, bueno, soy tal persona, alguien a quien nunca he conocido, y encontré esta falla de seguridad en tu infraestructura, en tu sitio web, en tu aplicación, etc. Y luego viene la parte, digamos, de amenaza, y ahí puede ser en dos variables. Una, generalmente te pueden decir, si quieres saber más sobre la falla de seguridad, búscame y este es mi correo o este es mi teléfono. Si quieres conocer más sobre, o más bien, si quieres saber la información que pude obtener, también búscame, ¿no? Y algunos más dicen, bueno, estoy buscando trabajo como responsable de seguridad, así que puedes contratarme, dado que sé cuáles son tus vulnerabilidades. Y bueno, ahí dependerá de cada organización cuál es su acción siguiente, pero yo confiaría poco en alguien que está yendo por la red y por todas las organizaciones a buscar cuáles son todas las vulnerabilidades y las fallas que puede tener, sin que yo sepa exactamente qué está haciendo con esa información. Entonces, esa es una parte muy importante, identificar qué se va a hacer en un hackeo ético, y luego tener la parte muy clara justamente de qué se encuentra en un hackeo ético. Es decir, debe haber acuerdos de confidencialidad siempre con la persona que desarrolla, o la persona o la empresa que desarrolla estos ejercicios, de tal forma que yo tenga la mayor certeza posible de que esa información no va a ser utilizada para un fin distinto al que yo estoy contratando para mejorar mi esquema de seguridad. Y luego, pues finalmente comunicar las conclusiones y los hallazgos que se hayan dado en el ejercicio de hackeo ético hacia la organización o hacia los responsables de cada una de las tecnologías. ¿De qué forma se puede hacer el hackeo ético? Se puede hacer un hackeo ético desde Internet. Es muy común este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas y las organizaciones consideran que su mayor riesgo está en personas que pueden buscar acceder de forma no autorizada desde Internet. Y luego se puede hacer de redes locales. La verdad es que según la mayoría de las estadísticas, las encuestas y los estudios, los ataques, hay muchos ataques efectivamente en Internet, pero los ataques de mayor impacto son ataques locales, es decir, de personas que conocen la organización o que tienen acceso a una parte
de la organización, y por ello es muy importante cuando se hacen ejercicios de hackeo ético no solo hacerlo de forma externa, sino también hacerlo de forma interna para que yo pueda identificar qué riesgos podrían estar asociados a la tecnología y qué podría explotar una persona que tenga acceso a la empresa, sea parte de ella o no. ¿Qué otro tipo de cosas se hacen como ejercicios de hacking ético? El que he mencionado de ingeniería social, y también puede incluirse búsqueda de vulnerabilidades y explotación de las mismas en el caso de controles físicos de seguridad. ¿Qué tipos de pruebas existen? Típicamente está el análisis de caja negra o caja blanca. Caja negra se considera cuando no hay un conocimiento de la infraestructura que se va a evaluar, es decir, como lo haría alguien totalmente ajeno a mi organización. Y el de caja blanca es tener un conocimiento de el mayor conocimiento posible de la infraestructura y con eso desarrollar pruebas. ¿Qué cosas sirven más que otra? Depende de cada organización. Efectivamente, en la mayoría sirve desarrollar estos ejercicios con algún conocimiento previo de cuál es la infraestructura que se está evaluando. Pero en algunas otras organizaciones que están más expuestas a ataques de alguien totalmente ajeno, entonces el ejercicio de hacer un hacking ético de caja negra es indispensable o totalmente viable. Y finalmente hay una parte del test interno, y hay diferentes variantes que en algunas metodologías y en alguna literatura está incluida, que se conoce como ataques de caja gris, es decir, tener algo de conocimiento sin conocer todo sobre la infraestructura que se va a evaluar. Existen diferentes metodologías para hacer ethical hacking o pentest. Lo pueden encontrar, de hecho, así también en la literatura. Aquí en esta diapositiva menciono algunos de los más utilizados y muchas veces cuando se hacen ejercicios de este tipo no se puede ajustar a diferentes metodologías o una combinación de algunas de ellas para desarrollar alguna forma de ethical hacking que con la experiencia de una empresa o de un hacker ético haya observado que le resulta mucho más conveniente, incluso dependiendo de la infraestructura o del tipo de infraestructura que esté evaluando. No voy a detenerme en cada una de ellas porque sería bastante extenso mencionar cuáles son las características de cada una de ellas. Bueno, ¿qué debe entregar finalmente un hacker ético si yo contrato un servicio de esta naturaleza? Es un informe técnico y ejecutivo. ¿Por qué es importante tener los dos tipos de informes en este tipo de ejercicios? Porque el informe técnico puede ser realmente muy técnico y realmente ese tipo de informes está dirigido a personas muy específicas dentro de la organización, que generalmente son los responsables de seguridad y o los responsables de la tecnología específica. Es decir, puede ser que que los detalles técnicos no sean de interés de alguna parte, por ejemplo, de un comité de seguridad o de la dirección de seguridad, pero sí se puede identificar y hacer resúmenes ejecutivos. Es muy útil, recomendable tener un informe ejecutivo que pueda ser esencialmente entendido por cualquier persona, de tal forma que permita conocer de forma sintetizada cuáles son los hallazgos del ejercicio de hacking ético. Se deben presentar, por supuesto, los detalles de los resultados de los hallazgos, de las pruebas realizadas, de las vulnerabilidades identificadas y cómo subsanarlas. ¿Cuál es la forma de remediación de una vulnerabilidad para yo, como hacker ético, apoyar lo que se busca finalmente con la contratación de un servicio de esta naturaleza, y es saber qué debo hacer para evitar que esa vulnerabilidad esté presente?
¿qué es importante? Lo que he mencionado antes, que este tipo de ejercicios sean confidenciales, los resultados sean confidenciales y por lo tanto sean contratados con personas que puedan tener estas responsabilidades y estas características, porque puede ser muy sensible el tipo de información que se logre obtener con un hackeo ético. Es decir, si el hackeo ético permitió explotar el acceso a una base de datos, es posible que el hacker ético haya tenido o podido tener acceso a toda mi base de datos o una parte de mi base de datos interna, mi base de datos de nómina, mi base de datos de cliente, etcétera. Todas esas cuestiones deben ser confidenciales. Y eso generalmente debe estar contratado o incluido dentro de las cláusulas del contrato. Hay algunas, quiero mencionar, me voy a buscar ser breve ya casi concluimos, pero en estas últimas diapositivas. Hay algunas también falsas expectativas sobre el hacking ético. Por ejemplo, una es suponer que una vez hecho un hacking ético, la compañía va a estar segura. La verdad es que es una de las cosas que pueden ocurrir con cierta frecuencia, sobre todo a un nivel probablemente directivo, donde no se entienda cómo funcionan este tipo de servicios. Y entonces, así como muchas veces alguien cree que por habilitar un firewall o por habilitar un sistema de seguridad perimetral va a estar seguro, lo cual es absolutamente falso. También muchas veces se considera que si hago un hacking ético, la compañía entonces después de hacerlo debe estar segura. Y esa es una falsa expectativa respecto a lo que es el hacking ético. Que se van a encontrar todas las vulnerabilidades tampoco es posible, porque esencialmente el hacking ético se hace en un periodo de tiempo corto, en el cual se busca tener efectivamente la mayor información posible sobre vulnerabilidades y luego explotar algunas. Pero los sistemas de una organización son cambiantes y eso implica que casi todos los días puede tener un estado diferente de seguridad. Y por eso se recomienda hacer este tipo de ejercicios con periodicidad. ¿Por qué? Porque mis sistemas cambian, mis sistemas se actualizan, mis sistemas tienen nuevas implementaciones, nuevas características, nuevas versiones, cambio de tecnología, etcétera. Y luego, por eso es también falso pensar que un solo ethical hacking es suficiente para el futuro. De hecho, por ejemplo, es recomendable que cuando se hagan cambios en la infraestructura o cuando se hagan cambios en las aplicaciones relevantes, por ejemplo, como una actualización o la incorporación de nuevas características, se haga un hacking ético para probar la seguridad de esas nuevas características y la seguridad del entorno con esas nuevas características. Pero bien, si bien hay algunas expectativas falsas, ¿cuáles son los beneficios del ethical hacking? Los beneficios son, uno, se puede identificar entre algunos más, pero los principales yo diría son identificar y gestionar el riesgo. Es decir, muchas veces suponemos que estoy expuesto a ataques de seguridad, ataques a la seguridad, ¿no es bien? Pero no sé qué tanto impacto pueden tener. Pues el hacking ético lo que puede ayudar es precisamente identificar con ese ejercicio, probar mis controles de seguridad y revisar cuál es el impacto que podría tener un atacante en mi empresa o en mi organización y en la información de la misma. ¿Qué otra cosa? Mejorar la parte de continuidad del negocio. ¿Por qué? Porque justamente me permite reforzar los resultados, me permiten reforzar los controles de seguridad. ¿Qué más? Proteger la información propia de clientes, de terceros, etcétera. Y esto lo menciono porque muchos de los ataques en organizaciones importantes son para después dar a conocer o publicar ese tipo de información. O bien, por el otro lado, si no desarrollo este tipo de ejercicios que me permitan reforzar la seguridad, probablemente sea más vulnerable a ataques que después me impliquen alguna sanción o algún tipo de penalización por no proteger información adecuadamente. ¿Y de qué estoy hablando o de qué casos particulares pueden caer en lo que menciono? La protección de información personal, por ejemplo, a la que todas las empresas están obligadas para la protección y el tratamiento de información personal de clientes, de terceros, de proveedores, etc. ¿Qué más? Ayuda a evaluar controles de seguridad y por lo tanto también
ayuda a evaluar cómo está funcionando la inversión que he hecho en controles de seguridad. Si estos están funcionando bien o se tienen que afinar de alguna manera. ¿Qué más? En el caso de robos de información o ataques de negación de servicio, por ejemplo, que pudieran ser exitosos, con el ethical hacking lo que busco es proteger la reputación de la organización. ¿Por qué? Porque finalmente el hecho de que yo esté reforzando, verificando y reforzando continuamente las medidas y controles de seguridad permite que sea menos vulnerable a ataques del exterior que podrían, o ataques del exterior o internos incluso que podrían afectar la reputación de mi organización. Bien, hasta aquí la presentación. Lina, entiendo que podríamos tener algunas preguntas si es necesario. Estoy a sus órdenes para atender cualquier duda, pregunta, comentario, etcétera. Perfecto. Ahorita no veo ninguna pregunta en el chat, pero por favor, las personas que están conectadas y tienen preguntas, las pueden compartir por el chat. Con eso vamos de una vez solucionando sus inquietudes. Tenemos una pregunta de Enrique y nos dice, ¿el dorking es considerado hackear? Rubén, ¿me escuchaste? Sí, perdón. Nos pregunta Enrique si el dorking es considerado hackear. Dependiendo de cómo se... A ver, es que no sé bien a qué se refiere. Enrique, ¿me dices? Sí, Enrique. No sé si tenga alguna referencia, no sé bien. Dependiendo de cómo, a qué se refiere, sí podría ser considerado. Es decir, a ver, voy a volver a la parte principal y esencial del hacking. Es decir, cualquier cosa que me permita acceder a información o vulnerar un sistema para acceder de forma no autorizada puede ser considerado hacking, ¿sí? Mira, nos dice, hacer búsquedas en Google con operadores. Ejemplo, insight.dominio.com, fieldtype, ***xls. Sí, en la parte esencialmente es buscar información y es la parte de estar haciendo la fase de reconocimiento. Sería una parte del hacking, esencialmente el buscar información, sí. Ahora, si puede ser identificado, probablemente alguna de estas cosas no puedan ser identificadas por la organización objetivo de forma tan sencilla. Pero es una de las fases de las que mencionamos, de las 5 fases que desarrolla un atacante o del hacking. Perfecto, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo toma aproximadamente la actividad de ethical hacking? Esa es una muy buena pregunta y depende de lo que se vaya a evaluar. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar un sistema operativo que esté expuesto en Internet a uno que sea interno, porque muchas veces tienen medidas de seguridad distintas. No es lo mismo evaluar una página web estática que una web transaccional con muchos puntos de interacción con el usuario. Entonces, les voy a mencionar cómo lo tenemos considerado nosotros, por ejemplo, que es una forma y como lo hemos visto en la experiencia. Típicamente, el probar un activo puede tomar entre 4 y 8 horas. No sé si con eso respondí la pregunta. Vale, perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Miguel.
Buenos días, actualmente tenemos un firewall físico para proteger la red. Adicionalmente tenemos un servidor Asterisk con su propio firewall y por razones de rendimiento no podemos ubicar el Asterisk detrás del firewall. El ethical hacking me serviría para evaluar ambos escenarios. Sí, claro, sí. De hecho, pues sería importante tener algún tipo de protección para el servidor que menciona, porque si finalmente está expuesto y no lo puede tener detrás del firewall, eso implica que está mucho más expuesto a otro tipo de ataques, es decir, no cuenta con elementos de protección. O sea, si se puede hacer el hackeo ético con esos escenarios, sí. Listo, súper. Nos pregunta Francisco Javier García, ¿pueden existir falsos positivos en las vulnerabilidades? Qué buena pregunta, perdón, porque además eso es uno de los temas mucho más relevantes en vulnerabilidades y hackeo ético. ¿Por qué? Eh, eh, digamos, a lo largo de tiempo que llevo yo en seguridad, que ya son algunos años, he visto muchos casos en que asumen algunas organizaciones, ya sea que lo acepten o que lo hagan, algunas empresas de seguridad incluso, que un análisis de vulnerabilidades, muchas veces lo que entregan es la salida de los resultados de la ejecución de una herramienta. Y todas las herramientas, la más sofisticada que ustedes puedan encontrar en el mercado, tienen falsos positivos. ¿Por qué? Porque finalmente muchas veces pueden identificar algo como una vulnerabilidad y cuando se prueba no es explotable. De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos y que las empresas serias de seguridad hacen con análisis de vulnerabilidades y hackeo ético es justamente identificar cuáles son los falsos positivos, de tal forma que yo le dé el mejor resultado posible a la empresa para la que estoy haciendo el hackeo ético, para que identifique realmente cuáles son las vulnerabilidades que le pueden afectar y luego cuáles son las explotables en el caso de hackeo. Pero por supuesto que puede haber falsos positivos. Es más, siempre en los análisis de vulnerabilidades hay, a lo mejor suena muy drástico, pero en todos los que yo he visto hay falsos positivos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Conrado Espina. Generalmente, ¿cuáles herramientas se deben utilizar para mejorar la seguridad de la información confidencial de la empresa? Uy, esa es una pregunta complicada porque, pero lo voy a asociar de esta forma. Eh, ¿Qué debo comprar? Depende del riesgo. ¿O qué debo implementar? Porque muchas veces ni siquiera es comprar. ¿Qué debo implementar? Depende totalmente del riesgo. Y lo que hemos hablado, para proteger la información, mencionó él, de lo que hemos hablado en la parte de son pruebas de seguridad, ya sea tecnológicas o en instalaciones físicas, incluso de la parte de personas con ingeniería social. Eso es una forma de identificar cuáles son las vulnerabilidades. Pero lo otro son todas las medidas de protección que yo debería implementar. Entonces, los resultados de un hackeo ético deberían asociarse a riesgos, a tanto impacto puede tener esos resultados o ese tipo de ataques exitosos en el negocio de mi empresa. Si eso lo asocio realmente a la identificación de riesgos, entonces me va a dar me va a permitir tener información para saber qué tecnología debo implementar o qué tipo de procedimientos debo implementar. Y dos, para saber también qué exactamente en mi empresa es lo que debo proteger. Yo no conozco alguna empresa en que toda la información o toda la infraestructura deba protegerse de la misma forma. Generalmente hay al menos una división o dos tipos de información, que es la que es confidencial, la interna y la que podría eventualmente ser pública. ¿Cómo protejo cada una de esas? Depende de los riesgos que yo haya asociado. Y el hacking ético debe apoyar la identificación de riesgos. Entonces,
Pero es para completar. ¿Por qué lo menciono así? Porque tecnología puede haber mucho. La tecnología puede haber, voy a mencionar algunos: firewall, IPS, sandboxing, endpoint, DLP, en fin, hay muchísima tecnología de seguridad. ¿Cuál debo implementar? Depende de mi organización y de los riesgos de la información que se tenga en ella. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Francisco Javier García. ¿Existe algún estándar para establecer el método de periodicidad para ejecución de ethical hacking? No, no hay alguno, lo que hay son recomendaciones esencialmente. Lo que sí hay, algunas normatividades exigen hacerlo con cierta periodicidad. Por ejemplo, para algunas entidades financieras puede ser que les exijan hacer 2 o 3 veces al año este tipo de ejercicios, por lo menos, por su naturaleza. Yo qué recomendaría de forma general, si no hay si no hay una normatividad que me exija una periodicidad, yo considero que al menos debería hacerse una vez al año para los sistemas, un análisis de vulnerabilidades, si es posible, para toda mi infraestructura, y hacking ético para mis activos principales. Perfecto. Creo que eso responde la pregunta de Andrés Felipe, entonces no la voy a leer. La siguiente es: para llegar a la certificación, ¿qué recomiendas? ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Software One tiene algún curso? No sé si Nemo tiene algún curso para la certificación de Ethical Hacking. No, nosotros no tenemos una certificación de ethical hacking, pero ¿cuáles son reconocidas? La CH, por ejemplo, de Easy Council. Recientemente, bueno, ni tan recientemente, pero un poco más que Easy Council, son bastante reconocidas las de Offensive Security. Hay otras más, por ejemplo, de las que yo conozco, son las de SANS Institute, tiene certificaciones para ethical hacking también. Perfecto. No veo más preguntas ahorita en el chat. Igual las personas que tengan alguna otra inquietud, por favor enviarla al correo info.co@softwareone.com. Mil gracias a todos por la participación en la sesión del día de hoy. Rubén, mil gracias por tu apoyo también. Y les recuerdo la encuesta que nos pueden colaborar diligenciando al finalizar. Y mil gracias a todos por participar. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego.